Somos familia, somos iglesia, somos Cristo mi refugio. Estamos viviendo este tiempo de COVID, ¿no? Este tiempo en que vamos a padecer el hecho de que si alguien se enferma, vamos a quedar todos, aquellos que estuvimos con esa persona, aislados. Y en esta semana tenemos varios faltantes por eso, justamente, ¿no? Así que les pido que tengamos cuidado, que tengamos cuidado cuando terminamos la reunión. Por favor, especialmente los que están atrás, inmediatamente después que oramos, pueden retirarse, ¿sí? Y con cuidado nos saludamos afuera, nos podemos saludar afuera, pero cuidémonos. No es por miedo, como digo siempre, no es por miedo. Es por una cuestión, primero, que en esta cámara queda registrada todas las cosas, ¿no? Y tenemos que nosotros mostrar de que somos obedientes también, a la palabra de Dios, podemos decir, en primer lugar, porque Dios es el que hace en nosotros su buena voluntad, ¿no? ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? Del camino de Emaús. ¿Y qué expresión te quedó en tu te quedó? Corazón engrosado. Corazón engrosado. Un corazón engrosado, ¿por qué? ¿Porque está enfermo? Sí, pero ¿por qué? Porque no conocía las Escrituras, porque estaban caminando decepcionados cuando podían estar esperando aquello que ya se nos había dicho, se les había dicho, ¿no? Y no me sale ahora, no me viene el nombre, pero era el tío, me acuerdo que era el tío Cleofas, no me salía Cleofas, era el tío muy probablemente de Jesús, ¿no? Y tanto había vivido, tantas cosas había vivido, sin embargo, no había guardado esas cosas en el corazón. Y ustedes saben que estamos hablando del carácter, ya pusieron ahí el título, portadores del carácter de Cristo. Ahora, cuando hablábamos el domingo pasado de esto, cuando escuchábamos en la palabra, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón algunas cosas que nos confunden y que uno dice, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo hago? Bueno, en primer lugar, escuchábamos en la semana pasada, tenemos que amar la palabra, conocer la palabra y vivir la palabra. Y la palabra no es Génesis, que todos los conocemos, ¿no? Y creó Dios el cielo y la tierra, y lo hizo, y vio Dios que era todo bueno. Y ahí nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque me creó a mí y vio que Dios que todo era bueno, ¿vieron? Sino que la palabra es de tapa a tapa, de punta a punta, cada cosa, Antiguo y Nuevo Testamento. La hoja 1 hasta la última hoja que está impresa, la Biblia. Y yo me ponía a pensar en este tiempo, hemos hablado de un Dios de determinación, de un Dios que tiene un carácter de obediencia, que fue obediente, un Dios que es un Dios de orden, y yo no lo escuché ese mensaje todavía, porque tardaron en ponerlo y después ya no lo pude escuchar, pero
me enteré que muchos volvieron a la casa y empezaron a hacer orden en varias cosas, ¿no? Dios quiere que querramos nosotros que podamos estar haciendo orden en nuestra vida. Ahora, yo quería compartir en esta mañana algo que tiene que ver con el carácter de Cristo, y justamente vamos a hablar de esto, pero como portadores del carácter de Cristo, también necesitamos hablar y pensar en el perdón de nuestro Dios. ¿Qué decíamos entonces que era el carácter? Dice una de las definiciones que habíamos usado, que carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Perdón, ¿me puedo sacar esto? Que ya estoy acá adelante. Sí, también. Perdón. Me estoy olvidando de varias cosas en esta mañana. Entonces, los chicos que no hay muchos, ¿no? Pero Eliam, porque preparamos algo de lo mismo para los chicos, ¿eh? Así que pueden pasar. Así ustedes pueden ver, aunque nosotros también vamos a ver en videíto, ¿eh? Ya estamos tratando de, como estamos hablando del carácter de Jesús, estamos tratando de encontrar videos que puedan expresarnos esto. Pero volvamos a esto que estábamos pensando. El carácter es la motivación interna, ¿sí? No es externa. A veces decimos, bueno, pero mi esposo no me motiva, mi esposa no me motiva, mi hijo no me motiva, mi jefe no me motiva. Es la motivación, el carácter es la motivación interna de cada uno de nosotros para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Pero lo que pasa que nada. Lo que pasa que no quiero es, en definitiva, es la motivación interna para hacer lo correcto, lo que yo sé que es correcto, cueste lo que cueste. Pero cueste lo que cueste. Y la segunda definición, que es también muy interesante, dice que carácter es esa marca impresa, estampada, esculpida. Esculpida, ¿vieron cuando una piedra, cómo se hace para marcar una piedra? Se la esculpe, se la raya, se la marca, se la penetra, se la rompe, ¿sí? En partes, esculpida en quien dice ser portador de la imagen de Cristo. Y aquellos que hemos creído en Cristo, decimos que somos portadores de su imagen, ¿sí? Y como portadores de su imagen debemos ser fidedignos también, debemos reflejar a ese Dios que tenemos en nuestro corazón, a ese Dios que nos amó de tal manera que tomó nuestro lugar en la cruz y pudo, realmente fue el único que pudo, pero a pesar de lo que le costó, a pesar de sufrir, puso los ojos en aquello que él había determinado en su corazón, como hablamos la primera vez del carácter, y con carácter, ¿no? Con carácter, él avanzó hacia la meta que tenía en su vida. Cueste lo que cueste, hizo lo correcto, obedeció a Dios. Y por eso, carácter es la marca impresa, estampada, esculpida en quienes deciden ser portador de la imagen de Cristo. Podría decirles en este momento, ¿cuántos de nosotros queremos ser portadores de la imagen de Cristo? El mundo necesita que seamos portadores de la imagen de Cristo. El mundo que nos rodea necesita esto. Y Dios nos ha encomendado que con un carácter transformado, esculpido en nuestro corazón, estampado en nuestra forma de ser, impreso en aquellas cosas que pueden los otros leer en nosotros, que Cristo ha cambiado, ha transformado
nuestra vida, ¿sí? Y como les dije, hoy vamos a hablar del perdón y por eso quiero hoy tomar algo puntualmente diferente. Vamos a hablar y vamos a ver lo que es perdón, ¿sí? ¿Avanzamos? Perdón. En primer lugar, es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otro tiene con ella, con esa persona. Entonces, es olvidar la falta que ha cometido otra persona. Ahora, recuerden todo esto, porque estas cosas muchas veces he hablado. Y yo todas las veces que he hablado del perdón, he probablemente mencionado cosas como esta. Es olvidar, ¿sí? Es no guardar rencor, no tener en cuenta la deuda o una obligación hacia otra persona. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que mejorar, creo yo, en esto que estamos diciendo. En segundo lugar, perdón es librar a una persona de un castigo o de una obligación. Me hiciste tal cosa, pero te perdono. Ahora, no es tan sencillo como suena, y ya lo vamos a ir viendo. Ya vamos a llegar a esa parte. Librar a una persona de un castigo. Me dejaste colgado, te olvidaste de mí. Pero esas son las cosas leves, ¿no? Qué tremendo es cuando uno piensa, abusaste de mí. Me rompiste algo, me robaste a mi hijo, me mataste a mi hijo, me robaste una virginidad, me hiciste cosas tremendas. Ya en eso vamos a volver a pensar. Porque es verdad, la palabra de Dios nos dice, Jesús nos muestra, y ya lo vamos a ver en la vida de Jesús, cómo Él nos perdonó. Entonces, perdón quiere decir olvidar la falta que ha cometido otra persona contra esa persona y contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello o no tener en cuenta la deuda. Es librar a una persona de un castigo o una obligación. Sigamos. Fíjense lo que son los antónimos de perdón. El antónimo, o sea, lo contrario de perdonar, es condenar, es inculpar, es fustigar. Cuando yo ponía esta palabra fustigar, pensaba en la fusta. Si yo digo fusta, ¿qué piensa usted? ¿Qué es una fusta? A ver, los argentinos, los gauchos, ¿qué son? ¿Qué es una fusta? La fusta es una cosita brava, como un medio latiguillo, ¿sí? Que se lo tiene para darle la ingle al caballo y que no vaya tranquilito así, sino que agarre, galope y que corre, que haga lo que yo quiero. Es someter, ¿no? Bueno, entonces fustigar. Lo contrario de perdonar es condenar, inculpar, fustigar, azotar, hostigar, censurar, reprender, desaprobar, criticar, culpar. Esas son cosas sacadas de internet directamente, ¿no? Son cosas que el diccionario dice, son cosas que uno puede encontrar cuando uno busca antónimo de perdonar. Pero qué cosa, es interesante ver esto, ¿no? Porque uno dice, no, yo no quiero perdonar, pero tampoco quiero hostigar, azotar, yo no azoto a nadie. Lo contrario de no perdonar, o de perdonar, de lo contrario de perdonar, perdón, es eso, desaprobar. Yo cuando leía eso, ¿cuántas veces nos paramos y hacemos? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que maldecir? Y esa palabra va a aparecer en la boca de un apóstol. Y ya lo vamos a ver en la palabra también, ¿no? Seguimos.
Fíjense lo que dice Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y otra vez digo, es sencillo verlo, y esto es lo que la palabra de Dios nos lleva. Ahora vamos a ver algunas cosas después que muchas veces no pensamos en perdonar y pensamos en esto. Y es verdad, que seamos comprensivos con la falta de los demás. Cuando yo me equivoco, ¿cómo me quisiera parar acá adelante y decir, me comprenden, ¿verdad? ¿Me van a castigar? ¿Me van a fustigar? ¿Me van a acosar? ¿Me van a azotar? Y uno como que retrocede y dice, no, por favor, tengan compasión de mí, perdónenme, sean comprensivos con la falta de los demás, perdonen a todos los que los ofenden. Es interesante porque esto, fíjense, Colosenses 3:13, esto es Biblia, no es palabra mía, ¿sí? Después sigue diciendo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahora, si tenés dolor en tu corazón por esto, no te refugies todavía, no me cierres la puerta, porque vamos a seguir pensando en estas cosas. Vamos a seguir pensando un poquito más. Vamos a ir a un ejemplo de Jesús. Y ya ustedes ven ahí una imagen. Mateo 26, 69 al 75. No lo vamos a leer, sino que vamos a meditar en tres cosas y vamos a ver un video. Seguimos. En el 69, de ahí del Mateo 26, 69 al 75, dice, una sirvienta se acercó y dijo, tú eres uno de los que estabas con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué me hablas, dijo. En el 72, nuevamente, Pedro lo negó otra vez con un juramento. Ni siquiera conozco a ese hombre, dijo. Y en el 74, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Es bravo, es duro esto que estamos viendo. Es lo que está manifiesto en la palabra de Dios. Pero entonces ahora, si podemos ver el video para seguir después hablando de este tema. A ver. Muchos te han escuchado decir que destruirías el templo y en 3 días levantarías otro. Varios han atestiguado aquí, frente al Sanedrín, que lo dijiste. ¿Cómo nos respondes? ¿No vas a responder? ¿Eres o no eres el Mesías? Lo soy. Y pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. ¿Cómo es que te atreves a decir su nombre? Su crimen es la blasfemia. Tendrás que morir. Tú eres uno de sus hombres. No, sí lo eres. Es mentira. Este hombre es compañero del Nazareno. No lo conozco, se equivocan. Este hombre es del grupo del Hijo de Dios. No lo conozco.
No lo conozco. Jamás lo había visto en mi vida. Llévenselo. Cuando me dijiste que te negaría 3 veces, creí que era imposible. Te dije, no me conoces bien. Pero me conocías mejor que yo mismo. Pedro, ¿me amas? Sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿De verdad me amas? Sabes que sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Te amo. Entonces sígueme. ¿Qué vemos ahí en esta representación? Ajá. ¿Jesús? Estamos hablando de Pedro, ¿no? ¿Y Jesús? Estaba solo, siendo azotado. Y muchas veces yo creo que equivocamos nuestro entendimiento pensando de que, bueno, Jesús era Dios. Y Dios no sufre, entonces Dios no pasa nada. Estuvo ahí, pero todo esto fue una pantomima, todo esto fue una cosa que, ay, lo azotaron, le pegaron, ay, y Jesús decía, ay, porque tenía que hacerlo. ¿Fue así? No, Jesús sufrió. Y en el momento de mayor dolor, vemos algo como, podríamos decir, nuestro hermano Pedro, en ese momento, que era el único que estaba ahí. Todos los demás estaban ocultos. Y él, negándolo. Pero la palabra de Dios nos muestra en Juan 21, 15 al 17, lo que escuchamos en la... ¿Podés leerlo, Cristian? Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mi cordero, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Amén. Qué diferente el carácter de Jesús que el carácter nuestro. ¿Por qué? Porque fue negado. Todos nos ponemos del lado de Pedro, ¿no? Porque uno dice, bueno, es que Pedro tenía mucha presión. Bueno, pero que Pedro, ¿cuántas veces? Bueno, pero que lo que tengo por delante es muy difícil y no puedo. Bueno, que pasé el semáforo en rojo, me paró el policía y estoy ofreciéndole unos manguitos a ver si puedo zafar de esto porque no tengo plata para pagar la multa. ¿Me entendés ahora? Diría Pedro. Y Jesús es maravilloso, porque ¿vieron cuando empezamos leyendo estos versículos de Juan 21? Dice, mientras que estaban desayunando. Jesús, no podemos ver todas las cosas, pero Jesús se acerca a la barca desde la orilla
Y dice, muchachos, no pueden pescar, tiren la red a la derecha. Y tiran, dice, la red a la derecha y después de pescar estos experimentados pescadores, siguiendo la orden de Jesús resucitado, pescan un montón de peces. Y Jesús, qué maravilla, ese carácter que refleja nuestro Señor Jesucristo, hombre perfecto, fue todos los momentos de su vida. Dios, pero hecho hombre, y como hombre fue perfecto. Y como hombre se acercó, resucitado, se acercó a la playa y le dijo, muchachos, tráiganse unos pececitos de esos que yo les guié a sacar, que vamos a desayunar. Y después de desayunar, dijeron esto. Qué carácter precioso el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Qué carácter trabajado por Dios el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Qué carácter transformado a todo lo que tenía a su alrededor. Yo cuando pensaba en esto decía, pero Jesús hubiera tenido derecho a decir, pero bueno, todos los que me rodean son diferentes, todos los que me rodean son así y asá, y yo podría fallar. Pero nunca falló, porque Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino a cumplir, a que la palabra de Dios se cumpla, y cumpliéndose la palabra de Dios, nosotros podamos decir hoy que tenemos vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo Él mismo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Por eso tenía en mi corazón, digo, si estamos hablando del orden, estamos hablando de la determinación, estamos hablando de la obediencia, hay cosas que nos molestan a todas estas cosas y que tenemos que aprenderlo y tomarlo del carácter de Cristo. Y una de las cosas esta es el perdón. El perdón. Después de ver estas cosas uno dice, necesito perdonar, pero ¿se acuerdan que iba a decir algo más? No es como muchas veces lo decimos. El perdón se parece a el duelo. El perdón se parece al duelo. ¿Por qué? Porque cuando una cosa es que al vecino le pase algo, y otra cosa es que a mí me pase algo. Una cosa es que se muera la mujer y otra cosa es que se muera Cristina para mí. Una cosa es que se muera el hijo de aquel y otra cosa es que se muera Federico o Anne para mi vida. Entonces, muchas veces nosotros hacemos del perdón algo sencillo y algo fácil y decimos, Jesús perdonó, yo tengo que perdonar. Es verdad, es verdad, es así, tenemos que perdonar. La palabra de Dios nos dice, perdónense, lo leímos en Colosenses, perdónense. En tantas veces dice, sopórtense, anímense, cuídense, perdónense. Están todos al mismo nivel. El hecho es que el perdón, a veces ponemos la próxima, dice perdonar. Los cristianos a veces oscurecen el perdón con un enfoque que ignora los sentimientos humanos normales. Este lo tomé del pastor, bueno, ahí tienen Matt Goodley, algo así. Goodley. Mi hermano, nosotros a veces pensamos y sabemos, no, tenemos que perdonar, pero ¿sabe qué, pastor? Tengo un dolor en mi vida, tengo un dolor en mi corazón, tengo esto que pasa en mi vida, pero me cuesta. Y lo he vivido personalmente y muchas veces con cosas que he pasado dolorosas, fuertes en mi vida, uno dice, ¿perdoné? Sí, perdoné, pero cuando veo al agresor, cuando veo a la persona que me hirió
en alguna cosa, uno vuelve y dice, ¿por qué siento este rechazo? ¿Por qué siento este dolor? ¿Por qué trato de esquivarlo? ¿Por qué trato de evitarlo si lo perdoné? Jesús no esquivó a Pedro. Jesús fue al encuentro de Pedro. Jesús, después de haber vivido lo que vivió, Él fue al encuentro de Pedro. Y le dijo, ¿me amas? Qué maravilloso, porque 3 veces le negó y el gallo cantó. Pero 3 veces se acercó Jesús y le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Alguien dijo alguna vez, ¿a quién se le ocurriría encargarle lo más precioso que vos tenés a alguien que te falló anteriormente? Ese es Jesús. Ese es el carácter que vemos en Jesús. Cuando nosotros decimos que somos portadores del carácter de Cristo, tenemos que también tener esa actitud. Ahora, pensemos en esto que yo dije anteriormente, que el perdón es parecido al duelo. Una cosa es el momento en que alguien muere o algo pasa en nuestra vida, ¿sí? Y otra cosa es cuando pasa un tiempo y uno va trabajando y va dejando que Dios haga esa sanidad en su vida, en nuestras vidas. Por eso necesitamos tener entendimiento. Me sacaron. Bueno, los cristianos a veces oscurecen al perdón con un enfoque que ignora los sentimientos humanos normales. Ahora sí, fijémonos y veamos en la Biblia rápidamente que la Biblia no ignora los sentimientos humanos. Por ejemplo, en el Salmo, lo podemos leer un poquitito, no podemos leer todas las cosas, pero Salmo 13, por ejemplo, fíjense lo que la palabra de Dios dice. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con la angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y bueno, podemos, vuélvete a mí, dice después, ¿no? Y después dice el 55, dice, escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio, por favor, escúchame, respóndeme, porque las dificultades me abruman, mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen, mi corazón late en el pecho con fuerza y me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman. Y podemos seguir, y fíjense el Salmo 137, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores, o sea, los que lo habían conquistado, nos exigen que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, y bueno, y sigue diciendo. La muestra, solamente estas son una muestra de que la Biblia nos habla de que hay sentimientos de dolor en todo esto. Y el salmista nos dice, bueno,
te recuerdo, Dios, cuando vos me sacaste de aquello. Sí, también en otro momento. Pero leímos ahí un par de versículos en la Biblia que nos está diciendo que hay dolor, que hay angustia. Recuerda, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Hasta cuándo dejarás que el que no te conoce, el que no te reconoce, se burle y crezca y aumente, dicen otros salmos, ¿no? Y crezcan en lo que tienen, en su poder económico y tantas cosas. Fíjense, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Dice la palabra de Dios. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Jesús mismo cuando estuvo en esta tierra, dice que ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea que no es solamente hablar y decir, bueno, tenés que perdonar y punto. Porque Jesús realmente así lo hizo, ¿no? Así lo hizo. Pero cuando uno tiene una pérdida, cuando uno ha sufrido algo muy fuerte, muy traumático en la vida, muchas veces esto es como el duelo. Lleva un tiempo. Recuerdo cuando hablé con mi hermano porque había fallecido Matías Valdivia. Le digo, mira, acá estoy con Lourdes, su esposa. Y me dice, yo ya lo pasé. Mi hermano es viudo de su primera esposa. Y me dijo, esto lleva 1 año, 2 años para empezar a sanar esa herida. Porque después de vivir tanto tiempo, después de vivir momentos tan intensos como uno vive en un buen matrimonio, el duelo es algo muy, muy, muy fuerte y lleva tiempo, Después de que uno ha sido abusado, que uno ha sido engañado. Yo en estos días ya se nos hace costumbre ver a hombres. El otro día veíamos, no me acuerdo si en el barrio Trapiche o qué, no me acuerdo dónde, pero recuerdo que eran unos hombres, unos ancianos de 90 y 95 años, y le robaron, y lo golpearon, y lo ataron, y lo insultaron seguramente, y todas las cosas. ¿Por qué? Por robarle. Sí, le robaron mucho dinero, le robaron el ahorro quizás de toda su vida. Pero uno no puede a veces pensar y decir, y hay veces que es así, que la sanidad llega en el momento y punto y se terminó. Pero muchas veces esto es un proceso en nuestra vida, Y tenemos que tener en cuenta que la Biblia habla y no ignora los sentimientos humanos normales y que Jesús también experimentó estos sentimientos como leíamos. Ahora, avancemos y fijemos una imagen que tomé de internet. El perdón, dice desde la fe, ¿no? ¿Qué es y qué no es el perdón? Vayamos al primero, no pude, porque lo tomé de internet, no pude separarlo, ¿no? Si no, iría pasando de a uno. Pero fíjense, el número 1 de allá de los verdes, del lado izquierdo, dice, es una decisión determinar con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Entonces, ¿el perdón qué es? Es una decisión, determinar con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. En segundo lugar, es renunciar a odiar, poner un alto a nuestra hostilidad contra quien nos lastimó. Poner un alto a nuestra hostilidad contra quien nos lastimó. Eso es perdonar. Y en tercer lugar, es un proceso y un don de Dios. Y saben, buscando, estudiando todo este tema,
leía un montón de cosas que podría haber anotado, pero en honor al tiempo no podemos hacerlo. Pero una cosa que me quedó marcada, una persona que nosotros lo vamos a conocer porque hemos hablado varias veces en la iglesia, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Dice que, ¿saben quién es Corrie ten Boom? ¿Una holandesa era? Ya se me fue ahora. Holandesa, de los Países Bajos, exacto. Era una holandesa que en la Segunda Guerra Mundial ella cubrió, literalmente cubrió, ¿sí? Escondió a los judíos que estaban buscando, para que los alemanes los buscaban para cortarle la cabeza, para hacer jabón con ellos. Terrible, ¿no? Qué cosa maravillosa que ella vivió. Pero ¿saben qué? La descubrieron y la metieron en la cárcel. Y cuando la metieron en la cárcel, la metieron junto con su hermana. No recuerdo el nombre de su hermana. Pero lo que sí recuerdo es que pasaron momentos terribles y su hermana murió. Ella finalmente sale de ese lugar y ella decide glorificar el nombre de Dios, proclamando el nombre de Dios por todos lados. Ahora dice que en un momento esta mujer, Corrie ten Boom, se encuentra con uno de los que lo había atormentado. Probablemente, no tengo el dato preciso, pero probablemente quien haya matado a su hermana. Y entonces dice que ella se acerca y tanto había hablado del amor y tanto estaba dando del amor de Dios, pero cuando vio a esa persona, dijo, no la puedo tocar, no puedo perdonar, no puedo. Y uno dice, Corrie ten Boom, que tantas cosas hermosas y maravillosas vieron. Pero saben, hay una anécdota tan importante, algo real y verdadero en su vida, que dice que ella luchó y luchó y luchó hasta que finalmente pudo tocar a este hombre, pudo tocar su mano. Y cuando tocó su mano, dice que sintió como un fuego que corrió por ella de amor de Dios. Y ella pudo perdonar. Por eso quiero decirlo, es un proceso y un don de Dios. El perdón es un don de Dios en nuestra vida. Es Dios perdonándonos, sanándonos. Por eso necesitamos entender que necesitamos perdonar, que debemos perdonar, que la Biblia nos insta a esto, pero también que el perdón es un proceso en donde tenemos que trabajar, en donde tenemos que tomar una decisión, en donde tenemos que renunciar a odiar, poner un alto a nuestra hostilidad, saber que es un proceso, pero también que es un don de Dios. Por eso pasamos a lo segundo, que dice, no es una palabra mágica al decir, lo perdono. No esperes sentir una cura instantánea. Me agrediste, me hiciste algo tremendo. No es siempre, puede ser, porque como es un don de Dios, puede ser, pero normalmente es un proceso en donde uno va trabajando, pero con decisión. Como dice, es una decisión, yo decido ponerle alto a la hostilidad hacia la otra persona, yo decido. Pero es difícil, es doloroso. Por eso no se espera que sea una cura instantánea el perdón. No es un ritual, no se reduce al hecho de estrechar la mano, dar un abrazo y listo. Ahí tenemos, fíjense la figura, que está muy bien puesta esa figura, aunque son unos dibujitos, pero eso no es un abrazo como... Es más, en México me decían que el abrazo es así y para abajo. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan que yo se los conté? ¿Para qué era eso? Era para tantear a ver si tenía un arma atrás en la parte de atrás. Eso me lo contaron los mexicanos. No, el abrazo es ahí, así y así. ¿Para qué? Para tantear a ver si tenía un arma. ¿Ese es un abrazo que sirve? Sirve para uno, pero no para el otro. No es, como diría Rescate, estamos dando abrazos celestiales, abrazos de Dios, abrazos de amor, abrazos de bendición.
En tercer lugar, no es un sentimiento, un proceso que requiere de trabajo. Perdón, no es un sentimiento, es un proceso que requiere de trabajo. No es, bueno, no lo siento, así que no lo hago. Requiere de trabajo, requiere de trabajo, requiere de obediencia a la palabra, requiere de amor y de amor de lo alto. Por eso es un don de Dios, porque tenemos que ir con el amor de Dios. Nuestro amor es muy barato. Como esa cosita que decíamos los viejos como yo. El amor que me tuviste fue poquito y se acabó. El anillo que me diste fue de vidrio y se rompió. Decíamos nosotros, no sé en qué circunstancia ahí decíamos eso, ¿no? Estoy hablando de viejo, de cuando yo tenía años 60, por ahí. Sí, ya existía el mundo para los jóvenes. No es un sentimiento, es un proceso que requiere de trabajo. Y en cuarto lugar, no es dejar impune un delito. Había una historia que leí ahí en que una persona que había sido duramente agredida por otra va ante el juez y le dice: yo la perdono. Y entonces esa persona había hecho atrocidades. Pero el juez dijo: bueno, como esta persona perdonó al otro, entonces no le vamos a imputar esto. Y era violación, asesinato, nada más que eso, a la familia, delante de ella y a ella. Dice: lo vamos a inculpar por robo, por una cosa. Yo me quería morir cuando leí esas cosas, ¿no? Pero esa es la justicia nuestra, esa es la justicia del hombre. Pero en la justicia de Dios, en la gracia de Dios, está el don de poder realmente, aunque no dejar impune el delito, porque Dios, dice Dios, mía es la venganza, mía es la venganza. El culpable debe cumplir su condena. Y mi hermano, no somos nosotros los que necesitamos levantarnos con un dedo acusador y acusar al otro. Nuestra parte es perdonar. Pero claro, quiero seguir con esto, porque dice este mismo pastor, sigamos por favor a la próxima. Necesitamos decidir dar el primer paso. Y yo me imprimí algunas cosas para no equivocarme en esto, ¿no? Y dice, decir la verdad sobre el dolor. No es minimizarlo ni excusarlo. Si sucedió algo doloroso, es importante decir lo que siento. Digo la verdad sobre el dolor, decir lo que uno siente. En segundo lugar, sentí el dolor. Y dice el doctor David Stopp, un paso esencial en el proceso del perdón es que lloremos lo que se nos ha perdido. Necesitamos tomar en cuenta estas cosas. Y mi querido hermano, como cristianos necesitamos perdonar. Realmente necesitamos perdonar y ser libres. ¿Para qué? Para vivir con la libertad que Cristo nos ha dado. El perdón nos ata. El perdón nos carcome. El perdón nos destruye. La falta de perdón nos destruye. Nos carcome cuando está en nuestro corazón esto. Pero cuando nosotros podemos compartirlo. El tercer punto, fíjense lo que dice. Empatiza con el agresor. Sugiere Everett Washington que finjamos que la persona que nos hirió está sentada en una silla vacía frente a nosotros y derramemos nuestro corazón ante esa persona. Después, siéntese en la silla de él, dice. Trate de ver el mundo desde su perspectiva y hable consigo mismo. Esto le ayudará poco a poco a ver por qué otra persona puede haberle hecho daño. Yo he compartido que muchas veces me he enojado con otras personas
por diferentes situaciones, pero después he entendido por qué esa persona me hizo o me hace tal o cual cosa. Probablemente porque él mismo lo haya sufrido. Y mi hermano, necesitamos tener ese corazón renovado, ese corazón limpio, ese corazón transparente, ese corazón sano delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando recibamos alguna ofensa, alguna cosa que no nos hace bien, podamos perdonar. Porque si nuestro corazón está herido, vamos a seguir hiriendo y hiriendo a los que más queremos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no estamos sanos. Por eso es tan importante y por eso me atrevo a leer estas cosas. Este hombre no empatiza con el agresor. Este dice, empatiza con su abusador. En cuarto lugar, bendiga al ofensor. Necesitamos, aunque sea de manera pequeñas y sinceras, pero sinceras, desearles el bien. Si Jesús hubiera tenido mi corazón, se hubiera levantado de esa tumba y hubiera dicho, búsquenme a Pedro. Lo primero que quiero hacer es apedrearlo. Porque es un falluto, un falso, esto, aquello. Y te reís, pero es así, es así. Es así. Yo cuando pensaba en esto decía, quiero compartirlo, iglesia. ¿Saben por qué? Porque anhelo yo tener una vida sana, un corazón limpio, restaurado plenamente por el Señor. Y por eso no quiero decir solamente como otras veces he dicho, la Biblia dice perdoná y punto. Y es verdad, tenemos que perdonar, pero tenemos que cuidar. No es solamente de Jesús el perdonar, tiene que ser de mi vida, en mi corazón. En quinto lugar, dice, da el regalo del perdón. Regalá el perdón, soltá ese perdón de tu corazón. ¿Para qué? Para que la otra persona tenga perdón, pero también para que vos no quedes atado a esa persona. Si no puedas regalarlo, darlo. Y dice, me interesó cuando leí esta parte, regalá, porque regalar es regalar. ¿Nunca te pasó que regalaste algo y lo hicieron así? Varias veces me pasó. ¿Y qué tiene que hacer uno? Es regalo. O se lo regalaste y lo está destruyendo. Y vos decís, me costó una locura eso. Me saqué parte de mi carne para ese regalo que te di. Y vos mirá lo que estás haciendo, lo estás agarrando a martillazo. Es regalo. Por eso dice, da de regalo el perdón. En sexto lugar, comprométete a perdonar. Escribí una nota para vos mismo. Algo sencillo. Hoy te perdoné por el daño que me hiciste. Hoy perdoné a tal persona por el daño que me hizo. Comprométete a perdonar. Para no olvidarte que que tomaste esa decisión. Comprométete a perdonar. Sin resentimientos. Y si lo escribís, lo podés volver a leer. Y en séptimo lugar, pedí oración con frecuencia. Porque en séptimo lugar, pedí oración con frecuencia. Porque no es fácil. Vas a volver a ver a tu agresor y vas a decir,
no, no. ¿Cómo? ¿Qué hace acá? ¿Por qué está acá? ¿Qué está acá? ¿Qué se cree que está acá al lado mío? ¿Por qué? Después de lo que me hizo. Qué maravilloso es ser libre. Hacé lo que quieras. Josué, frente al pueblo, ¿qué le dijo? Ustedes hagan lo que quieran. Josué, pará, tantas cosas hiciste, tantas cosas le negaste seguramente a tu familia y todo para guiar a este pueblo. Y ahora decís esto. Sí, decidan ustedes qué van a hacer. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hermano, que el de al lado decida lo que quiere hacer, pero yo decido perdonar. Recordá, y lo vuelvo a decir, es como un duelo. Muchas veces es un proceso en que sigue doliendo y doliendo y doliendo, pero va sanando, pero va sanando. Siempre hablo de esta herida, que fue una desobediencia a mi padre. Me clavé un vidrio que casi pierdo media mano. ¿Sí? Este dedo lo tuve así durante más de un mes. Y los médicos me dijeron que no lo iba a mover, y yo testarudo hice así, 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 y hoy lo muevo. Pero si yo toco acá, me duele. Y papá me dijo, no corras ahí, no corras ahí, no corras ahí. Y duele, y duele. Y hoy ya no duele nada. Tengo 59, casi 60. Y esto pasó cuando tenía 7, 8 años. Hace mucho, ¿eh? Y todavía sigue doliendo. Muchas veces el perdón es así. Pero, ¿saben? Esta mano puedo usarla para lo que sea. Duele un poquitito, pero casi nada. Ya está decidido, decidido, decidido. Tengo tantas cosas más que compartirles, pero fíjense, pensemos en estas dos preguntas. ¿Guardás algún resentimiento de ofensas pasadas? ¿De ofensas pasadas en tu vida? ¿Hay algo que pasó en tu vida que todavía lo guardás? Y si ves a fulano de tal, a fulana de tal, ¡ah! Y en segundo lugar, ¿te sentís realmente libre al hablar de este tema? Che, ¿podemos hablar del aborto? ¿Podemos hablar de esa cosa tan difícil que pasó en tu vida? ¿Podemos hablar? No. No está sana todavía. Tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que podamos perdonar de manera absoluta. Quiero que volvamos unas 2 placas atrás, donde estaba el muñequito, el dibujito. Ahí. El perdón es una decisión. Determinar con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Es renunciar a odiar, ponerle un alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Y en tercer lugar, es un proceso, un don de Dios. Muchas veces digo, contra esto no puedo. Y he aprendido. Soy testarudo, soy duro, soy tosudo, diría. Soy descendiente de vasco, diría mi mamá. Oh, vasco, cabeza dura. Medina, cabeza dura. Pero mi papá y mi mamá, mi papá rara vez, mi mamá creo que, no sé si alguna vez me abrazó, no me acuerdo. Cuando la abrazaba parecía que la estaba violando mi mamá porque se quedaba así. Y yo la abrazaba, con Cristina la abrazábamos, pero por amor. ¿Se acuerdan cuál era el amor de mi mamá, no? ¡Paf! Una cachetada cuando llegábamos. ¡Mamá! Bienvenido, te decía. Y pasá. Pero yo he aprendido en mi vida a dar abrazos. Hoy no podemos, pero creo que a todos ustedes les he dado abrazo, porque he aprendido que tengo de sobra de Dios, que tengo de sobra de Dios.
Y un abrazo es dar mucho, es dar intimidad, es sentirse. ¿Vieron cuando uno abraza al otro? Hasta el olor siente. Si uno tiene, le digo, no, a veces uno dice, no me abraces que vengo de laburar, tengo un olorcito que mejor no. No importa. ¿Por qué? Porque venimos. Recuerdo cuando viajábamos a Santa Fe, a Buenos Aires, sin aire acondicionado en verano, llegábamos con un olorcito encima de 12 horas de manejar al sol, ¿no? ¡Ja! No había baño que había pasado que aguante a eso, ni desodorante, mentirosos estos que dicen que tenés 24 horas de mentira, mi hermano. Pero tenemos que perdonar. Se me fue el horario, tengo que terminar, qué cosa fea eso, ¿no? Pero vamos a orar y terminar. Quiere Dios, querramos nosotros, que podamos tomar una decisión por esto, y podamos ser una iglesia de personas sanas. Sanas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está libre, está limpio, está libre para recibir la bendición de Dios. Señor, gracias. Gracias porque lo vimos en la imagen, oh Dios, y creo que algo así tiene que haber sido, quizás mucho diferente, muy diferente a lo que vemos ahí, pero Señor, tiene que haber habido perdón, tiene que haber habido ahí olor fragante, olor hermoso cuando te acercaste a Pedro, Señor, y le dijiste, ¿me amas? Te encargo lo más valioso que tengo, que es mi iglesia, que es mi rebaño, apacienta mis ovejas. Señor, que podamos trabajar en nuestra vida, que podamos luchar forzosamente, Señor, día tras día, para que nuestro corazón esté libre y para que cuando alguien venga a herirnos con tonteras y cosas feas, pueda salir de nosotros tu amor, tu gracia, tu misericordia, el don tuyo del perdón, Señor. Padre, que podamos enseñar también este don del perdón, que podamos darle a otros, oh Dios, la libertad, que se equivocaron, que se te arreglen con vos, Señor, pero con nosotros está todo perdonado, está todo arreglado. Señor, pero nos cuesta, nos duele y por eso nos acercamos a ti y te decimos, Señor, trabaja en mi corazón, trabaja en nuestros corazones, oh Dios, y que podamos vivir en arregla con todos, que podamos vivir en libertad y que aún podamos llegar hasta abrazar a nuestro agresor, oh Dios, a nuestro abusador, a nuestra persona que tan duro nos trató y que tanto nos robó, oh Dios. Señor, cuando pienso en esto, pienso solamente en tu don, pienso solamente en tu provisión, oh Dios, porque realmente no me nace, pero quiero acercarme a ti, oh Dios. Quiero acercarme a ti, oh Dios, y decirte, Señor, hacelo en mí. Lo quiero vivir libre, quiero vivir libre. No quiero gruñir en la vida. Quiero transmitir una sonrisa, la libertad que vos me diste a costo de sangre, a costo de un dolor terrible, de una vergüenza terrible, después de haberte hecho humano, tomado el lugar nuestro en la cruz, que te escupieran, que te pusieran una corona de espinas, que, todas esas cosas terribles que viviste, que podamos traer a nuestra mente para poder perdonar, Señor, para poder dejarte que trates nuestro corazón, que sanes. Yo quiero, Señor, poder decirte esto. Yo quiero, Señor, quiero que sanes mi corazón. Te dejo que sanes mi corazón, Señor. Que saques ese cáncer de mi vida, que saques ese dolor insoportable de mi corazón, del corazón de mis hermanos, oh Dios, y que podamos ser libres para manifestar el mismo carácter tuyo, Señor. Gracias por ser nuestro ejemplo. Cuando yo veo, Señor,
estas imágenes de esta película, cuando yo leo tu palabra y tu Espíritu habla a mi corazón, realmente quiero ser como vos, Señor. Quiero ser como vos. Quiero gritarles a otros que tú eres amor, que tú eres mi pasión, que tú das a mi vida un hambre que duele, que debilita por ti, mi Señor. Porque eres tan bueno, porque eres tan extraordinario, eres tan magnífico, eres indescriptible con mis palabras, Señor, porque cada palabra se queda muy chiquita al lado de lo que quiero decir de ti, Señor. Por eso gloria sea tu nombre, y entiendo un poquito más lo que tu palabra dice, que estás sentado ahora a la diestra del Padre después de haber sido obediente. Señor, yo sé que todos nosotros, yo sé que todos aquellos que están escuchando por internet también quieren ser parecidos a ti, Señor. Quieren ser como tú, oh Dios. Queremos estar ahí cerca del trono cuando nos busques en la eternidad, oh Dios. Pero, Señor, esta carnalidad, este tiempo, Señor, que nos toca vivir acá, tanto nos roba. Señor, queremos ser conscientes. Espíritu de Dios, abre nuestros entendimientos. Abre mi entendimiento, nuestros entendimientos, los de mis hermanos ahora, para que entendiendo podamos tomar, Señor, el entendimiento de Mica, jovencita, para que ella viva en libertad, oh Dios, en libertad. Probablemente sea la más chiquita de la que está acá, Señor. ¿Cuánto de aquellos que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida tantas cosas, oh Dios, hemos padecido, y muchas veces sin quererlo. Por eso hoy queremos, Señor, deshacernos delante de ti, oh Dios, para que tú hagas en nosotros tu carácter, para que tú impregnes, para que tú esculpas en mi vida. Señor, agarra tu cortafierro y tu martillo y dale a mi corazón, dale a mis ojos, dale a mi cabeza, dale a mis manos, a mis pies, a mi nariz, a mi boca. Dale, Señor, que esté esculpido ahí tu nombre, que esté esculpido ahí, Señor, tu carácter en nosotros, en mi corazón, oh Dios, en mi mente, en mi vista, en cada cosa de mi ser, oh Dios. Necesitamos tu transformación, Señor, si no es imposible. Por eso, Espíritu de Dios, muéstranos en esta mañana qué es lo que tenemos que entregarte, y queremos entregártelo a ti, oh Dios. Libertad, libertad tenemos en ti, Señor, libertad. Tu palabra lo declara. Y ahora entiendo por qué, conociéndote a ti, Señor, somos libres, Señor Jesucristo. Porque podemos imitarte, podemos perdonar. Don tuyo, Señor, porque no podemos nosotros. Gloria sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesucristo. Gracias. Como perdonaste a Pedro, así perdonas nuestras vidas también. Gloria sea tu nombre, Señor. No tengo otra palabra, no tengo más nada que decir, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.